Así que en la serie que hemos estado llevando hasta ahora, que es Andar en Plenitud, una forma de vida, si ustedes han estado siguiendo, nos hemos dado cuenta que trabajamos primero en la fe, pasamos a la vida espiritual. La semana anterior llegamos a hablar de la verdad y hablamos que tenemos dos fuentes de verdad. Hablamos de Cristo, hablamos de la palabra de Dios por sí misma. Y tenemos también que decir que muchas de las acciones se reflejan en cuanto a que las personas que están en la verdad realmente están trabajando en la verdad, independientemente de su condición física. Y ustedes han de recordar que estuvimos haciendo un repaso completo de algunas de las acciones de nuestro amado hermano Gallo. Y dentro de ellos pudimos comprobar que hay muchas cosas que la palabra de Dios dice que nosotros hacemos para realmente decir que hemos estado naciendo de nuevo y que nos comprueban que nuestra vida espiritual realmente es activa, que no es pasiva o incluso, ¿por qué no, inexistente? Así que vamos a seguir en esta misma serie. Así que, amados hermanos y hermanas, gracias por estar aquí. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Es una gran alegría realmente, créanmelo, tener aquí a Elma, tenerlos a ustedes y a las personas que se van a reunir después en la internet y que podamos compartir juntos la palabra de Dios, porque eso es lo que trata el Espíritu Santo de Dios con nosotros y obviamente nosotros como parte de esa iglesia de Cristo poder recibir toda la información que nos den para poder otra vez hacer lo que les dije al principio, ponerla en nuestra cabeza, bajarla a nuestro corazón y llevarla en acción. Así que continuamos en la serie Andar en Plenitud, una forma de vida. El título que escogí para el día de hoy es Andando en la luz inquebrantable. ¿La luz qué? Inquebrantable. Y vamos a hablar de la comunión con la verdad. Y el contexto, bueno, básicamente ya lo tenemos porque la semana pasada hablamos de que la verdad está en Cristo Jesús y la verdad está en la palabra. La porción bíblica de la que vamos a partir hoy va a ser en Primera de Juan, va a ser el capítulo 1 y los versículos 5 al 7. Me gustaría que lo podamos leer juntos. Si tiene su Reina Valera es muy semejante, así que no hay mucho cambio. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan, que todos sabemos que es llamado el discípulo amado, está escribiendo para la iglesia de ese tiempo y para la iglesia de nuestro tiempo ciertos fundamentos que debemos entender para podernos conducir en la verdad de Jesús. Juan llama la atención a los discípulos que debe de haber una relación con Dios, una relación con los creyentes, pero debe haber principios específicos de fe y acciones específicas de fe para que nos podamos mover conforme la luz nos lo está indicando. Así que el día de hoy nos vamos a invitar a reflexionar todos juntos en este tema fundamental, siguiendo algunas preguntas que posteriormente ustedes pueden reflexionar o meditar para ver cómo las podemos completar, porque recuerden que Dios a cada uno de nosotros nos habla de manera diferente y esa manera es que nosotros necesitamos que Dios nos esté dando mayor información. Así que la pregunta, voy a ponerla básicamente, es ¿qué significa realmente caminar en la luz, pero en el contexto de nuestra fe, en la de nosotros? Es preguntarnos si es meramente una metáfora poética o encierra realmente implicaciones prácticas y profundas para nuestra existencia diaria. La pregunta no nada más es entender qué es la luz, sino es entender cómo caminar en la luz. Por eso esta serie se llama Andar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a caminar en Cristo Jesús? Y prácticamente vamos a desarrollar 3 puntos siguiendo toda la Escritura. Y vamos a empezar con el primer punto,
que se llama El fundamento para andar en la luz. Y creo que todos ya nos sacamos un 100 para este momento, porque creo que todos tenemos ya la marca correcta para decir que el fundamento es Dios. Y vamos a ir inmediatamente a Santiago 1:17. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En este momento podemos señalar que está Santiago diciéndonos: el Padre de las luces directamente es Dios. Hay que repetirlo nosotros: nuestro fundamento para seguir o estar en la luz es Dios. Así que Dios es comparado con la luz. Vuelvo a repetir: Dios es comparado con la luz. Metafóricamente, la luz es un elemento que transforma nuestra vida cotidiana. La luz va a disipar nuestras dudas. La luz va a disipar nuestra soledad. La luz va a quitar todas nuestras dudas, todas las que usted tenga, todo su miedo, toda su tristeza, toda su angustia. La luz estará ahí siempre para usted, para que usted pueda echar mano de ella. Estará siempre, porque la luz no se niega a interactuar con usted, porque esa luz es amorosa, misericordiosa, nos da de su gracia todos los días. El problema es que no acudimos a ella. El problema es que no queremos nosotros estar en esa luz. ¿Y qué estamos diciendo? Que debemos de caminar, andar todos los días en esa luz. Déjeme darle un ejemplo rápido. Cuando nosotros fuimos a San Diego, y esto ya creo que platiqué en alguna ocasión, decidimos bajar a donde estaban las minas. Y nos bajaron varios metros hacia abajo, y estuvimos creo que por ahí a los 500, algo así, metros, de tal manera que llegamos a lo más profundo que podíamos llegar como visitantes, y el guía nos dijo: ¿quieren experimentar qué es la oscuridad absoluta? Y pues claro que todos teníamos la tentación de saber qué es la oscuridad absoluta. Así que lo que hicimos fue algo bien sencillo. Dijimos sí. Entonces apagó la luz. Mis hermanos, no se veía absolutamente nada. No era posible, aún poniendo nuestros dedos directamente en los ojos, poderlos distinguir. Posteriormente, él dijo: por favor, alguien prenda un fósforo. Y alguien prendió un celular. Y inmediatamente todo resplandeció. Fuimos capaces de identificar a todo el grupo y darnos cuenta que sí existíamos y que sí estábamos ahí. Un poquito de luz, mis hermanos, disipó toda la oscuridad. Ocupaba un poquito de luz. Imagínense nosotros en nuestra vida, cuando tenemos al Dios Todopoderoso que tiene toda la luz. Cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos una situación difícil, no requerimos todo, pero con un poquito Él disipa nuestras dudas. Él disipa nuestra enfermedad. Él disipa un corazón duro. Él disipa una discusión, un pleito familiar. Mis hermanos, necesitamos confiar que solamente necesitamos un poquito de toda esa luz. Y no solamente eso, sino llamarle la luz admirable, como se califica Jesús mismo, diciendo que Él es la luz admirable. Mis hermanos, poquita luz desaparece la oscuridad y te muestra el camino. Poquita. No ocupas mucho. No ocupo mucha. El símbolo de la luz, entonces, mis hermanos, bíblicamente se va a referir a varias cosas, porque muchas veces confundimos la luz con la verdad. Pero la luz significa la santidad, significa la pureza, significa la verdad, significa la justicia, significa la vida. No solamente estamos hablando ahora de términos bíblicos,
sino estamos hablando de acciones que nosotros tenemos que hacer todos los días. Santidad, pureza, verdad, justicia y vida. Y yo creo que lo podemos resumir más sencillamente como la Escritura lo dice en Miqueas, en verdad, misericordia y justicia. Verdad, misericordia y justicia. Todos nosotros quisiéramos aplicar eso, ¿verdad? Entonces, nuestro versículo de apoyo dice, y nuevamente lo volvemos a leer en Juan, 1 Juan 1, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y el que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Ahora, quiero que usted ponga atención, quizás en otras traducciones es más fácil porque cuando dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, dice, y este es el mensaje que hemos oído de ¿quién? De Jesús. Por eso a veces no conectamos una escritura con la otra. Juan de lo que está hablando es de la instrucción que Jesús les dio a ellos. Y después eso lo anunciaron ¿a quién? A los demás. Y aquí está el anuncio. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Sencillamente tendríamos que decirlo que en Dios está la ausencia total de maldad. No hay pecado, no hay oscuridad moral. Y la Biblia entonces nos confirma que esa luz es perfecta, completa, santa y buena. En Dios no hay ninguna maldad. Yo sé que por ahí hay muchas gentes, ahorita no me voy a meter en ese tema porque si no me voy en el viaje, que dice que Dios es malo porque mató o mandó matar a tribus completas y todo ese tipo de condiciones. Pero aquí tenemos que creer que en Dios no existe ninguna oscuridad. Posteriormente pudiéramos, ¿no?, después hablar de cuáles son las decisiones, porque a final de cuentas Dios es soberano, todo le pertenece y podríamos decir que Él sabe cuál es la justicia perfecta para cada uno. Y pudiéramos explicar totalmente que cuando Dios dice que esas tribus se tienen que eliminar es porque esas tribus estaban en pecado y ya tenían un juicio sobre ellos. No voy a entrar en más detalles porque si no me voy a otro tema, pero lo que quiero decir es, de ninguna manera podemos mencionar que Dios no es bueno. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es misericordioso. Completamente perfecto. Completamente perfecto. La Escritura dice nuevamente, y en Él no hay ninguna tiniebla. No hay ninguna oscuridad. Pero si ponemos el punto al contrario, ahora sí, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios nos está comparando luz contra ¿quién? Contra tinieblas. Y necesariamente muchos de nosotros traemos el símbolo del chanclas, ¿verdad? Traemos al Satanás para decir, ok, Satanás es la forma de ver las tinieblas. Pero en este caso tenemos que recordar que las tinieblas es realmente un símbolo del contexto donde Jesús se desarrollaba, donde los apóstoles se desarrollaron. Y en el contexto, el símbolo directo es que la oscuridad es pecado, es maldad, es engaño, es depravación moral y obviamente es muerte. Puras hermosuras, ¿verdad? Entonces no estamos hablando ya ahora sí de una oscuridad que tiene que ver nada más por la ausencia de luz, sino de una oscuridad que se puede producir por mis acciones. Y porque nosotros podemos caer desafortunadamente en hacer cualquiera de estas cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si traemos un poquito de pecado, nos arrepentimos para llegar ¿a qué? A la luz. Y se disipe el pecado. Si atraemos maldad en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la luz para que la maldad sea transformada y tengamos buenas acciones. No, para cambiar nuestro corazón en las acciones que nosotros vamos a hacer. Nosotros como cristianos no engañamos, pero nos encanta mentir. ¿Cómo está? Entonces sí engañamos, ¿verdad? Sí engañamos. Si mentimos, engañamos. Y muchos de nosotros nos encanta la práctica de la mentira. De hecho, amamos la práctica de la mentira. Y sé que a mucha gente no le gusta que hablemos de estos términos, pero esto se va a profundizar más aún en el versículo. Depravación. Y muchas cosas moralmente. Usted en este mundo puede salir y ver que moralmente estamos decayendo,
o vamos en decadencia, pero más rápido que un tobogán. Cada día está la cosa peor. Hay ausencia incluso, yo creo ya, de moral. Necesitamos orar en este momento para que la gente empiece a tener luz únicamente para el respeto de su cuerpo. Porque no más es el respeto de su cuerpo, sino es el respeto para los demás, para no hacerles caer en tentación. Mis hermanos, necesitamos un poquito de luz, pero ¿de cuál luz? De la inquebrantable, de la luz que es de Dios. No sé, ¿verdad? Porque después esto se hace como que, somos muy religiosos, queremos ser muy perfectos. No, mis hermanos, debemos de entender que con esta humanidad caída, necesitamos que Dios nos ayude para caminar en la pureza y en la santidad. Porque la mayoría de nosotros tenemos muchas tinieblas. Nuestros ojos son tinieblas muchas veces. Y esto nos lleva a alejarnos de Dios. De hecho, voy a ser honesto. En ocasiones, aun cuando sabemos y aun cuando viene el consejo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no es así. ¿Y qué dice uno? No, pero es que me voy a vengar. No, es que me voy a desquitar. No, es que me las va a pagar. Y tu corazón deja de brillar y se llena de tinieblas y oscuridad. No estamos llamados a desquitarnos, ¿verdad? Estamos llamados a restaurar. No estamos llamados a golpear gente. Estamos llamados a sanar gente. A ocuparnos de la gente que tiene necesidad. No a producir más necesidades o incluso, ¿por qué no?, más separación, más roces. No voy a decir la palabra más fuerte, más destrucción. Entonces usted vea todas las guerras que hay. Destrucción. Importa que los niños estén muriendo de hambre, importa que la gente no tenga sus recursos, su ropa. No importa. Aquí en Estados Unidos ahorita es más valioso un perro que un humano. En China no pueden recoger a una persona que la atropellan porque pueden ser demandados. Mis hermanos, hay cosas tan absurdas en este mundo que el entendimiento humano, la inteligencia humana ha superado, incluso con la tecnología. Muchas de las cosas que pudiéramos haber pensado 30 o 40 años ahora, a este tiempo en comparación, pero la ignorancia ha crecido. Sí, la ignorancia nos está haciendo cada vez más pobres, moral, física y mentalmente. Y yo sé que ahora muchos van a decir, no, pero es que con todo esto, que mira, todo lo que puedo hacer en el Facebook, lo que puedo hacer, sacar de la información del YouTube, o no sé, de donde tú me digas, ¿no? Hay mucha información, poca formación. Y eso te hace caminar a la oscuridad. Te hace caminar a la ignorancia. Te hace caminar incluso a la destrucción de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no pedimos a Dios que nos dé discernimiento para que podamos caminar en sabiduría, en temor a Él, en reverencia a Él, para hacer las cosas que Él nos pide. Él no pidió que tuviéramos un teléfono celular para comunicarnos, ¿verdad? Fíjense qué tan difícil es este comentario. He visto gente en restaurantes, familias completas, mandándose textos de uno a otro, manifestándose ahí por 2, 3 horas dentro de la comida, sin decir una sola palabra. Lo mejor que tenemos nosotros como seres humanos que Dios nos dio se llama lenguaje. Y es sabido que el lenguaje es lo que nos hace inteligentes. Es sabido que el lenguaje es lo que nos lleva al sistema racional. Es sabido que el lenguaje nos establece un nivel de memoria más activo. Mis hermanos, si ustedes van a ver las estadísticas, racionalmente hablando, hay mucho Alzheimer. ¿Saben de que hay una gran posibilidad de que usted tenga Alzheimer, que antes era de 10 a 1 y que ahora es de 5 a 5? Sí, todos ahorita en este momento pudiéramos estar condenados a decir que podemos desarrollar una actividad de Alzheimer. ¿Sabe cuál es el problema?
que caminamos a la luz de la tecnología, pero se nos olvida caminar a la luz de Dios. Dios que te dio el lenguaje, la conversación, el afecto, las emociones, para que todos camináramos ¿cómo? En armonía. Para que todos nos pudiéramos abrazar. Para que todos pudiéramos hablar. Técnicamente el teléfono, lo voy a decir así, está haciendo cojo a los seres humanos mentalmente. Usa estas cosas, usa esas cosas que tienes en tu mano para edificación, para seguir los caminos de Dios, pero no dejes lo básico que Dios te dio. Por eso la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos que regresar a lo más elemental. Usted imagínese que se cae el satélite ahorita. Imagínese que venga una tormenta celestial y las estrellas con su magnetismo tumban todo lo que tiene alrededor de la Tierra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablarle a Google a ver si le contesta? ¿O hablarle a Dios para que le conteste? Mis hermanos, hemos perdido nuestra comunión con Dios porque no estamos siguiendo la luz admirable. Porque nos envolvemos tanto en la tecnología que se nos olvida los otros seres humanos que viven alrededor de nosotros. Necesitamos tener una vida en santidad y pureza y practicarla. Si no podemos tener relaciones básicas, ¿con quién la vamos a practicar? No hay candidatos, ¿verdad? Imagínate que tú haces una profesión, por ejemplo, de doctor, pero no hay pacientes. ¿Para qué te sirve? O de contador, pero no hay números. ¿Para qué te sirve? Imagínate tener una profesión en la cual tienes que llevar una vida en pureza, santidad y ayuda a los demás, pero no hay a quien ayudar porque estamos metidos en las máquinas. ¿Cuál es la luz que existe en tu cerebro? Ahora lo voy a decir lo más profundo, la que existe en tu corazón. Ese es el problema. Por eso dice el apóstol Pablo que cualquiera de nosotros fácilmente podemos caer, especialmente cuando la noche va más avanzada. Mis hermanos, está avanzando la noche de manera bruta, de manera rápida. Usted vea todo lo que está pasando alrededor y contentos estamos de que la misericordia de Dios todavía nos siga sosteniendo. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo, bajo este respecto de tener una invitación clara y una dirección clara de no practicar la oscuridad, nos da este consejo en Romanos 13, versículo 12. Y vea lo que dice. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y aquí está, ¿cuáles son las armas de la luz? La pregunta esa es. Y estamos viendo el fundamento. La primera arma de la luz nos la está diciendo muy claramente, es Dios. Y de eso podemos hablar ya del Espíritu Santo, de la armadura de la fe. Podemos hablar de Jesucristo. Hay muchas armas de la luz. Pero esto trabaja de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador para saber que empezamos a caminar en la luz. Para saber que por primera vez vamos a conocer qué es caminar en santidad. Imagínense cuando venimos a Cristo que nos quitó todos los pecados, vamos a saber qué es caminar en pureza. Vamos a saber qué es caminar en la verdad. Pero lo más importante, vamos a saber qué es practicar la justicia y tener una vida conforme el Señor nos la dice. Pero lamentablemente el mundo se ha metido en este pensamiento y muchos de nosotros creemos que esto ya es inquebrantable completamente y no importa lo que haga, soy salvo. Si realmente eres salvo, no tienes ningún problema. Pero demostramos que somos salvos caminando ¿dónde? En la luz. Si no caminamos en la luz y andamos en tinieblas, esto es lo que específicamente el apóstol Pablo nos está diciendo. Lo que nos está diciendo Juan, que si caminamos en tinieblas, lamentablemente, no estamos dando frutos de salvación. Y esto sería una reflexión profunda para cualquiera de nosotros si estamos patinando en esa área.
Porque posiblemente creemos que sí realmente estamos en salvación, pero realmente no hemos aceptado realmente nuestro corazón y nuestro corazón no ha sido transformado. No somos nuevos hombres, no somos nuevas criaturas y consecuentemente estamos en el horno de fuego. Y este es el autoengaño que muchos de nosotros desafortunadamente fabricamos. Esto es una mentira del mundo, mis hermanos. Sin embargo, la relación con Dios puede fracturarse por el pecado, ¿correcto? Pero si nosotros vamos a Él, le pedimos disculpas, dependemos de Él y empezamos a rectificar nuestros pensamientos y nuestros actos, el Señor obviamente dice que es misericordioso para quitarnos cualquier falta. Ese es el camino del verdadero creyente. Entonces, mis hermanos, quiero decirles que no debemos de confundirnos con la salvación y con la comunión. La salvación es una cosa, la comunión es otra. Déjame decírtelo de esta manera, que es lo más simple que puedo yo explicar. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Se recibe por fe. Y esto nunca se pierde. Mientras que la comunión es el resultado de andar en obediencia a la verdad. Y esta sí se puede fracturar si empezamos a caminar, dice la Escritura, de noche. ¿Te das cuenta? No es que no seas salvo, eres salvo, pero si empiezas a caminar de noche, te empiezas a separar ¿de quién? Del Padre de las luces. Ahora, yo quiero decirte que si tenemos a un Dios todopoderoso que camina con nosotros, pues lo menos que queremos es que no se separe de nosotros, y más en esta humanidad débil y caída que tenemos. ¿Me permites darte un comentario más sobre andar en la luz? Paréntesis más. En el tiempo de los apóstoles hubo un grupo que se llamó los Iluminados. De hecho, muchos ahora, con lo de la pandemia, los sacaron muchos, los famosos Illuminatis. Ese grupo ya existía desde los tiempos de los apóstoles. Y tuvieron que tener muchas confrontaciones con este tipo de grupos gnósticos que de hecho son bien curiosos porque se visten todo de blanco, andan en limpieza, si tú no te puedes presentar delante de ellos si tú traes ropa de color porque ya hay impureza, ¿verdad? Pero si te estás dando cuenta, la impureza la llevas en el corazón, no lo llevas en la ropa. Así que la convicción mental de esta gente es tratar de buscar remedios rápidos, remedios espirituales para que tú te sientas atraído por ellos y automáticamente la curiosidad, que yo siempre les he dicho, la curiosidad pone en problemas tu integridad, especialmente con Dios. Si nosotros tenemos mucha curiosidad, a veces el problema es nuestra integridad, porque se nos olvida lo que tenemos que practicar ante Dios. Esta gente que se vestía de blanco decía que era la gente que andaba ¿en qué? En la luz. Ellos eran los iluminados. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, tuvieron luchas muy fuertes contra ellos y negaron que ellos fueran parte de la luz. Dos razones grandes. Número uno, no eran parte de ellos. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, muchos de esos iluminados eran parte de los grupos, vamos a decir, de la iglesia de casa, y estuvieron ahí con el apóstol Juan, con el apóstol Pedro, recibiendo información. ¿Pero para qué les sirvió esta información? Para poderla llevar a un código esotérico de adivinación e incluso, ¿por qué no?, de sensacionalismo. Cosas muy sensacionales, mis hermanos. Pero el apóstol Juan dijo, estas personas entonces, en segundo lugar, no son luz, porque ni siquiera son capaces de reconocer su propio pecado. Se sienten tan iluminados, tan altos, tan elevados. Es más, yo creo que levitaban, ¿verdad? Pero el apóstol Juan dijo, si no tienes humildad para reconocer tu pecado, estás en la oscuridad y no en la luz. Vuelvo a repetir. Y aquí es donde empezamos a descombrar nuestro corazón.
No es cómo me vista, no es cómo hable, no es cómo quiera relacionarme con los demás, ser bien nice, bien buena onda y todo. No, porque posiblemente tu corazón está totalmente corrompido. Y realmente en tu corazón hay maldad, como lo puede ver en el mío. Y esto es lo que el apóstol Juan dice: estas personas no tienen luz, sino que son oscuridad. Mis hermanos, quiero decirle que esto pasa ahorita mucho en la iglesia. Hay mucha gente que se levanta, se dice profeta y empieza a profetizar y a decir un montón de sartas de cosas de la gente que desafortunadamente parecen más adivinos que reales profetas. La otra vez estábamos viendo un programa y es algo chistoso y esta mujer le dijo: tú tienes un hijo en la cárcel y tú le tienes que proveer. Pero el Señor se va a manifestar para darte los mejores abogados y en este momento ya no vas a estar yendo a la cárcel. Y le pregunta a la mujer: ¿y dónde está tu hijo? ¿Cuántos hijos tienes? Y ella le dice: 5. ¿Y dónde están? Dice: 1 en la iglesia y los otros 4 en mi casa. Y aún siguió diciendo: sí, pero el Señor va a cumplir su promesa contigo de que tu hijo ya no va a pisar la cárcel. Puedes inventártela de la manera más bonita que quieras. Eres un falso profeta. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 13, te llegarían con un montón de piedras y te lapidarían con piedras por falso profeta. Mis hermanos, yo creo en la profecía. Pero creo en la profecía que es guiada por el Espíritu Santo y con un motivo santo para que la persona se transforme su corazón. No para que le adivines el futuro, ni él, vamos a decir, ni si se va a hacer rico. O muchos llegan y te dicen: te veo como pastor, ¿no? Yo me acuerdo ahorita de Orlando, ¿no? Es que él recibió supuestamente, ¿verdad?, la visión de que iba a tener un coro como de 120 personas y una iglesia llena como de 500,000 personas. A partir de que empezó él, y ahorita voy a decir un comentario, discúlpenme, hacer este tipo de cosas, 3 veces se le ha quebrado la iglesia, 3 veces se le ha separado y el Señor no le ha dejado crecer ahora ni siquiera un miembro ya. Mis hermanos, cuando tú separas una iglesia para ser pastor, tú eres un ladrón. No eres pastor, eres un ladrón. Y desafortunadamente el que le está robando es a Cristo, porque son sus ovejas y Él las dejó ahí para que ese pastor las cuidara. No vamos caminando en la luz, ¿verdad? Estamos caminando ¿en dónde? En la oscuridad. Pero acompañados ¿de qué? De verdades bíblicas. Porque estas personas predican. Conozco otra iglesia que se juntaban los lunes y de ahí armaron todo el escándalo. Rompieron la iglesia, pero porque dentro del corazón de una de las personas era ser pastor. Y lo logró. Es pastor. Pero ¿caminó en la luz? No, caminó en la oscuridad. Así que, mis hermanos, no todo el que predica, no todo el que dice la verdad de Dios, no es. La verdad de Dios tiene que venir de parte del Espíritu Santo. Y como la verdad de Dios es verdadera, es pura, es santa, obviamente lo que tú vas a escuchar es la verdad de Dios. Y esa nunca se va a corromper, salga de la boca de quien salga. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos? Que la luz absoluta, santa, perfecta es Dios. Y que todas las tinieblas que nosotros podemos desarrollar, tenemos que traérselas, llevárselas y alejarnos de ella. ¿Caminando en dónde? En la santidad. Ahora te voy a decir que no se te olvide que santidad es apartarte para Dios. No significa que vamos a ser perfectos y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Vamos al punto 2 para no ponernos tristes. Tenemos que evitar el camino de la contradicción. Tú sabes que 2 pensamientos destruyen tu alma, ¿verdad? 2 pensamientos pueden destruir tu matrimonio. 2 pensamientos pueden destruir la relación con tu mejor amigo. 2 pensamientos pueden destruir la relación con tus hijos. Tenemos que tener solamente un pensamiento y que sea
el correcto. Cada vez que entramos en contradicción, chocamos. Va a haber un momento que se le llama punto ¿de qué? De impacto. Y tenemos que tener cuidado con el punto de impacto. Cuando ves tú el reglamento del DMV para poder manejar en California y notas que una de las más grandes recomendaciones que da el DMV, nunca choques de frente. Es decir, nunca tengas un impacto de frente con otro carro. 99.8% de posibilidades es de que vas a morir si eres el chofer. Cuando nosotros queremos contradecir una verdad bíblica, ¿contra quién estamos chocando, mis hermanos? ¿Contra quién es el impacto? Sí, tenemos que reflexionarlo. Cada vez que estamos yendo en contra de la palabra de Dios, nos estamos acercando a oler más a muerto. Y quizás, si no tenemos el tiempo necesario, a podernos arrepentir realmente y pedirle la dirección a Dios. Si estoy tratando ahorita en este momento de decirte, cuidado con dos verdades, cuidado con dos opiniones y que una de ellas contradiga lo que Dios dice o lo que Dios te guía. ¿Vas a tener un impacto en contra de quién? De Cristo, de Dios. Todavía el Espíritu Santo como que nos tiene más tolerancia, ¿verdad? Porque lo podemos contristar, lo podemos entristecer, etcétera, ¿no? Pero imagínate un impacto con Dios directo. Así que déjame decírtelo de esta manera. Si de veras queremos tener una relación verdadera con Dios, nuestro corazón no puede poner nuestros pies en el pecado. En esta escritura nos está advirtiendo de algo muy importante. Cuidado con la doble vida. Cuidado con la mentira. Vean lo que dice en Juan 1:6, la segunda parte del versículo que estamos estudiando, 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No nos vamos a impactar y luego tratar de hacer un reporte y decirle al Señor, no, yo no tuve la culpa, ¿verdad? Porque eso solamente lo haría la gente que no conoce a Dios. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La mayoría de nosotros, cuando tiene una pérdida, lo primero que hace es tratar de culpar a otro. Cuando tiene un problema, lo primero que hace es tratar de culpar a otro o a otra, ¿verdad? Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice, no, tienes que tener comunión ¿con quién? Con Él, pero verdadera comunión con Él. Porque de otra manera te vuelves, la palabra más grande, la voy a utilizar, se llama hipócrita. Eres un hipócrita. Tienes dos pensamientos. Pero ¿cómo podemos engañar a Dios? Ustedes díganme. ¿De qué manera podemos esconder nuestras intenciones de Dios? ¿Cómo podemos esconder nuestras motivaciones de Dios? Platíqueme. Porque si usted ha encontrado ese secreto, yo creo que muchos humanos quisiéramos tenerlo. Pero si Dios es el que escudriña el corazón, el que lo transforma y el que lo cambia, creo que lo peor que tenemos que hacer en este momento, bajo esta escritura, es vivir bajo autoengaño. En esta escritura y en el contexto, sabemos que Juan a lo que se está refiriendo es a los falsos maestros. Para los que les gustan los números,
26 de las cartas del Nuevo Testamento te advierten de los falsos maestros, te advierten de las falsas doctrinas, te advierten de la apostasía. Y si nos ponemos a pensar en el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, esto es un caos completo. Una gran cantidad de falsas doctrinas, falsos maestros. Bueno, y no quiero hablar de eso porque la verdad hasta me da ganas a veces de llorar de cómo engañan a los verdaderos hermanos que tienen una fe ferviente y que realmente quieren venir a Cristo, pero por ignorancia los llevan a lugares donde no son de Dios. Mis hermanos, esos falsos maestros están bien preparados. Tienen mucha iluminación, pero no la de Dios. La de un corazón perverso, la de un corazón que quiere sacarle dinero a las ovejas. No quiero decir más porque la verdad es muy lamentable. Muy lamentable. Jesús nos dijo que esta gente se va a asegurar de ser lobos rapaces y engañar al rebaño. El gran problema es que obviamente Jesús nos explica que en aquel día va a tener una confrontación con todos aquellos que digan que son de Él. Y Jesús les va a decir, cuando ellos digan, hice milagro, tuve profecía, sané, y probablemente puedes agregar otras credenciales más, ¿no? Llené la iglesia con 50,000 personas. No sé, hice milagros en los hospitales, y ¿por qué no? Hasta levanté muertos. Y te vas a encontrar con una respuesta bien dura de Jesús. No te conozco, vete de aquí, hacedor de maldad. Falsos maestros que engañan al pueblo de Dios con herejías que no son de Dios. ¿Y qué les empecé diciendo? Su punto de impacto es ¿contra quién? Contra Dios. Por eso yo pido disculpas si alguna vez me he equivocado, o de las veces que me he equivocado, pero que hemos podido corregir para que nosotros podamos seguir la sana doctrina. No queremos desviar a nadie. El apóstol Pablo nos está diciendo que se va a medir nuestro corazón cuando nosotros digamos, sí ando en la verdad, pero estoy teniendo una relación extramatrimonial, estoy haciendo un fraude. Usted agréguele lo que usted quiera. Estoy siendo hipócrita, descarado ante los caminos de Dios. Oh, ¿por qué no? La intención de sacarle dinero a alguien. Hipócrita. Porque si tú confías en Dios, tú sabes que Él te va a dar tus recursos, lo que tú necesitas y en el momento que Él lo va a establecer. Solamente tengo que esperar en Él. Es todo. Mis hermanos, preparémonos para no ser de ese equipo de lobos rapaces que van a llevar a la gente a las tinieblas, que van a llevar a la gente a la oscuridad. Preparémonos para poder traer la verdad y la luz a la gente. Pocos hablamos ya de Dios ante los demás. Mas quiero decirle que a veces hablamos de muchas cosas del Evangelio, pero no le damos su lugar al Padre de las luces. Creo que todos tendríamos que empezar por ahí, ¿verdad? Dándole su lugar al Padre de las luces. Porque la Escritura misma nos dice, ¿verdad? Buscar primero a Dios y su justicia y todo lo será añadido. Creo que no tengo que explicarte más ya. La palabra clave en el griego es koinonia o koinonia, que significa que debes de estar como en relación diariamente
con la persona. Y en este caso, tu relación tiene que ser diaria con Dios. No hace falta que todo lo que te dije, que te vuelva a repetir, que necesitamos evitar la contradicción personal y la zona de impacto. ¿En contra de quién? En contra de Dios. Mis hermanos, no necesitas una vida religiosa, ¿ok? Ocupamos una vida común, pero aplicando la luz de Dios en nuestra vida. Déjeme decirle que Dios no tiene vidas chiquitas, que Dios no tiene vidas grandes. Él nos da lo que nosotros necesitamos para cumplir nuestro compromiso que Él ha designado para nosotros. Así que todos somos iguales ante Dios. Dice que todos somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? No importa si eres más grande, más chico, si tienes más riqueza o no. Lo que tienes que confiar que eres hijo de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos? Exacto. Entonces nosotros tenemos que confiar que nuestra vida no es chica. Nuestra vida es necesaria para el trabajo que requerimos en este tiempo. ¿Se acuerdan cuando les expliqué lo del rompecabezas? Ninguna pieza sobra, pero todas las piezas tienen que estar en su lugar. Nadie sobra, pero cada quien tiene que estar en su lugar. Y para esto necesitamos un corazón bien humilde. Súper humilde. Porque si no tenemos un corazón humilde, quizás vamos a querer estar en el lugar de la otra pieza. Mi consejo más grande y mi oración en este momento, bajo este punto, es: por favor, no entres en contradicción ni en impacto contra la verdad de Dios. Ahora, déjame decirte que esto no se refiere al pecado ocasional o al pecado involuntario, porque muchos de nosotros lo podemos hacer. Recuerdo una de mis clientas que salió en la mañana, 6 de la mañana, y ella es cristiana también. Y cuando iba manejando, estaba todo oscuro y desafortunadamente una persona estaba acostada en la calle, en el borde de la banqueta, y ella lo atropelló. A las 2 horas la persona fue declarada muerta. El policía le dijo: te puedes ir, no tienes ningún cargo, van a seguir todos los trámites, pero tú no tienes la responsabilidad de que la persona haya estado en la acera acostado. Mis hermanos, hasta ahí está bonito, la libertad se acabó, pero ella en su conciencia no podía. Me platicó su problema y yo le comenté algo sencillo. ¿Lo consideras pecado o lo consideras accidente? Ella me dijo: accidente. Exacto. No fue algo que hiciste con intención. O sea, la muerte de la persona, el haber matado, que viola los 10 mandamientos, no matarás. No puedes aplicarlo en ti, en tu persona, para lastimarte toda la vida cuando fue algo involuntario. Ahora, ¿por qué traigo este caso? Porque muchos de nosotros cometemos errores. Y yo me apunto primero, antes que nadie. Y dentro de los errores, a veces sentimos como que ese error tenemos que pagar. Que tenemos que ser como David, que se nos tiene que morir el primer hijo hasta que nos venga Salomón, ¿verdad? Tenemos que sufrir. Pero Cristo fue a la cruz para que nosotros tuviéramos redención, para que la expiación de su sangre nos diera la libertad y creer que podemos ser perdonados. Todos, sin ninguna excepción, yo creo que cometemos pecados involuntarios. Y muchas veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Pero el creyente, el que viene a la luz admirable, el que quiere caminar en la luz, nunca reta a Dios. No practica el pecado. No está dominado por el pecado.
sino por el contrario, busca la redención de Cristo en su corazón y busca el perdón real. Y le voy a decir algo más importante: en fe cree. En fe cree que sus pecados han sido redimidos y por lo tanto perdonados. La instrucción es sencilla: debemos de alejarnos del pecado. Es imposible, sí, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído. Yo creo que basta un ratito de salir al centro de Los Ángeles o ir a Hollywood para darnos cuenta, ¿no? Ya nos pasó una ocasión que fuimos juntos ahí en Hollywood y ver ciertas escenas que, bueno, no puedo describirlas aquí en el micrófono, pero desafortunadamente bastante grotescas. Y que lamentablemente tenemos que decir: Señor, danos la oportunidad de que nosotros no lleguemos a ese mundo de locura, a hacer esas cosas porque nos perdamos. Danos de tu luz admirable para no caer en esas tinieblas. Así que dice el apóstol Pablo que tenemos que elegir entonces no ir a la oscuridad, sino ir a la luz. Vea lo que dice en Efesios 4, versículos del 17 al 19, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es muy clara. Y dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sexuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Este es un mensaje muy fuerte para nosotros, porque muchas veces cuando nos involucramos, especialmente en ciertos grupos, queremos estar al nivel de cómo viven los demás. Yo les decía la semana pasada, si de veras eres cristiano y llegas a una fiesta, lo más seguro es que vas a aguadar la fiesta, porque mucha gente no va a querer hablar contigo, y mucho menos si les hablas de Dios. Así que, mis hermanos, vuelvo a repetir lo que dice el versículo 17: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque están irremediablemente confundidos. En otras versiones dice: porque están irremediablemente locos. Yo creo que tomas un loco, por lo menos tiene un poquito más de razón. Un loco no se enfrentaría en contra de Dios. Es decir, fíjense cómo la palabra de Dios nos está llevando a que no hagamos autoengaño, hipocresía, no tengamos un resentimiento, no tengamos problemas no resueltos, no estemos en la mentira, no estemos en la inmoralidad. Pero lo más importante, si se dan cuenta, es tenemos que estar en la conciencia. ¿En cuál conciencia? En la que nos da el Espíritu Santo a través de que podemos andar en la luz admirable. Mis hermanos, les voy a dar este ejemplo solamente para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. En el contexto del matrimonio, imagina que una persona ama mucho a otra, pero la otra sistemáticamente le es infiel. Y la naturaleza carnal de esta persona le lleva a vivir todo el tiempo en hacer engaños. Y después lo que es clásico, ¿no? Ya engañó y luego se autoengaña con su propia mentira diciendo que no pasó, ¿verdad? Es clásico esto, ¿no? Cuando hay una infidelidad. Oye, ¿fuiste infiel? No, yo nunca lo he hecho, ¿no? Nunca ha pasado, no es cierto. La pregunta es, ¿dónde quedó el respeto del amor? Pero hay algo bien interesante. Si lo vemos en el contexto legal, el matrimonio todavía existe, ¿verdad? Porque el contrato matrimonial está. Independientemente de que haya habido infidelidad, de que no haya respeto, el contrato matrimonial está. Y esto hace que el matrimonio siga de pie.
Ahora, claro, el ofendido o la ofendida tiene en sus manos decir, ¿quiero continuar con el matrimonio o no quiero continuar con el matrimonio? ¿Por qué? Porque explícitamente me has engañado. Y quizás estamos diciendo no una, sino es una repetición. Lo voy a transportar ahora a mí. De la misma manera, muchas veces yo soy infiel a Dios y empiezo a practicar el pecado. A un Dios que es fiel y firme conmigo. Pero Dios, afortunadamente, no rompe el contrato. Dios no termina por decirme, por tu infidelidad, tú ya no vas a venir al reino de los cielos y hoy quedas castigado. Y a partir de hoy no quiero saber nada de ti. Sino que Dios trata de restaurar mi vida nuevamente con Él, para que yo pueda estar en un lugar celestial en el tiempo venidero. Y lo puse en lo más fuerte que hay, que es en una infidelidad matrimonial, porque Dios utiliza mucho esta figura diciendo que Israel se prostituyó o que Israel fue infiel. Y mis hermanos, cuando nosotros practicamos el pecado, somos fieles al pecado, a la oscuridad, a las tinieblas, pero no lo estamos siendo fieles para Dios. Pero gracias a que Dios es un Dios misericordioso, paciente, sobre todo con mucha paciencia, para dejar que nuestros corazones puedan retomar el rumbo y poderle amar, porque a Él le gusta que le amemos. Pero hemos de recordar la Escritura que siempre dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. La Escritura entonces nos va a exhortar grandemente a no practicar el pecado. Romanos 6, versículo 1, en Reina Valera 60, hace varias preguntas el apóstol Pablo, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vea la respuesta contundente, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta fuertísima para todos nosotros, ¿verdad? ¿Realmente hemos muerto al pecado? Y creo que ya todos tenemos esto bien claro en nuestra vida, sobre todo los que ya tienen muchos años siendo cristianos. El camino a la luz es morir al pecado, sacrificar nuestra carne, crucificarnos con Cristo, amar a Cristo y seguir los pasos y los caminos que Él siguió, para que nosotros tengamos la garantía de que tenemos más bien un buen maestro. Pero aquí la palabra de Dios está confrontando las consecuencias de un falso, de un hipócrita, de una persona que tiene su propia convicción. Y la Biblia lo llama o la llama un practicante de pecado mentiroso. Y yo creo que si lo ponemos en el término de lo que estamos hablando ahorita, usted se ha de dar cuenta que la infidelidad es una mentira. Es un autoengaño. Mis hermanos, es una ruptura de contrato. Una ruptura de confianza. Y te voy a decir una cosa, que aquel que la practica, desafortunadamente, no tiene amor en su corazón. Vea lo que dice de la mentira en Proverbios 13, versículo 5. Y dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Pues claramente cualquier pecado nos aparta de Dios, pero especialmente la mentira tiene un peso muy fuerte, porque no solamente en estos versículos, sino en varios más versículos nos dice que es una ofensa grave para Dios. De hecho, el versículo lo está diciendo, la verdad no está en ellos. Yo siempre cuando hablo con una persona, especialmente cuando es una persona que no conoce de Dios, tiendo a escuchar que la gente exagera. No sé si se dan cuenta ustedes de eso.
como que exageran, como que quieren poner más, como que quieren dar más información de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque se hacen un autoengaño. La verdad no está en ellos. Muchos de ellos dicen, es que si dices un evento, tienes que aumentarle. Cuando tú estás describiendo un evento y le estás aumentando, te estás autoengañando. La verdad no está en ti. Tenemos que ser fieles a la verdad y lo que nosotros conocemos. No hacer cuentos, porque si no nos sacamos el premio de literatura, pero no nos lo van a pagar. Ve de qué manera cuando el profeta Isaías se dio cuenta de todas las ofensas que estaba haciendo el pueblo a Dios, y él mismo empieza a orar y a interceder por el pueblo. Y vea lo que dice a relación a lo de la mentira. En Isaías 59:13, y esta es la confesión que está haciendo Isaías, capítulo 59, versículo 13, dice: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras ¿de qué? De mentira. Como te estoy diciendo, lamentablemente este tipo de engaño personal nos ciega para poder dar un paso real a la verdad y para realmente experimentar un cambio total hacia la luz admirable en Cristo Jesús, porque nos estamos autoengañando. Y empecé diciéndote en este punto que nos estamos contradiciendo, porque la verdad es que no queremos estar con Dios, queremos estar con el mundo, porque nos mueven las cosas del mundo. Estamos en contradicción. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué estamos aprendiendo? No podemos impactarnos contra Dios. No es lo mejor. No es lo más sano, especialmente si tú ya conoces la palabra de Dios. Vamos al 3. ¿Andamos en el camino de qué? De la luz en verdad. Cuando nosotros prendemos una veladora, como lo dije, en la oscuridad, podemos ver cuál es la dirección correcta y podemos saber dónde caminar. Imagínatelo de esta manera, que se acaba toda la luz. Yo creo que todos hemos vivido en lugares empoblados donde se acaba toda la luz, pero sabemos dónde están las cosas, ¿verdad? Y podemos caminar, por ejemplo, de una habitación a otra, o quizás a un baño. Probablemente algunos tuvieron la oportunidad de tener baños fuera de su casa. Pero todo eso te impactaba hasta que ya no conocías el lugar. Pero cuando tenías una vela, era una bendición. Nosotros, mis hermanos, queremos caminar en santidad. Conocemos cuáles son los requisitos. Queremos caminar a la perfección. Tenemos nuestra Biblia. Queremos seguir poniendo los ojos en Cristo Jesús. No es nuestra oración el día de hoy, ¿no? Poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumidor de la fe. Pero resulta de que sé el camino, pero lo veo oscuro. Sé por dónde caminar, pero no tengo la luz. La pregunta es, ¿qué dirección tienes que tomar? Y aquí es donde la chispa de la fe prende tu corazón. Y ahí es cuando puedes llegar y ver ahora sí con claridad la cruz de Jesús. Continuando con la última parte del versículo que estamos estudiando, dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podemos entonces andar en la luz? Necesitamos nacer de nuevo, tener la chispa de la fe encendida en nuestro corazón
Pero lo más importante es tener la guía del Espíritu Santo que nos lleve a conocer toda la verdad. Nosotros no tenemos una naturaleza santa y pura, mis hermanos. Necesitamos que el Espíritu Santo la transforme. No somos perfectos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve a perfección. Somos ciegos. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. No podemos ver la vida espiritual. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra el camino para vivir la vida espiritual el día de hoy. No cuando ya estemos muertos, no cuando nos hayamos ido de aquí. La palabra dice que somos santos, no cuando nos fuimos, no cuando ya no existimos, sino hoy mismo. Hoy estamos viviendo todos el reino de los cielos cuando sabemos que Dios ha venido y a través del sacrificio de Jesús nosotros hemos adquirido la salvación. Eres santo, ciudadano del cielo. Mis hermanos, embajadores. Vea todos los títulos. No sé, yo a veces veo a la gente que quiere luchar porque se le reconozca un título pequeño, por lo menos, pero que se le reconozca algo, ¿verdad? Y cuando vemos todos los títulos que nos pone Dios, yo me pongo a pensar, ¿no será suficiente embajador? ¿O no será suficiente hijo de Dios? ¿O amigo de Cristo? ¿O servidor de Dios? ¿Cuántos títulos usted se sabe de la Biblia? No tiene uno, tiene muchos. Y déjeme decirle que todos los adquirimos por la gracia de Dios y no porque nosotros lo merecemos. Así que, mis hermanos, necesitamos vivir conforme a la verdad. Necesitamos buscar la santidad de Dios primero y consagrar nuestras vidas en entendimiento a su palabra. Pero más que todo, mis hermanos, necesitamos obedecerle a Él. Me vas a decir, ahora sí, ya todos muy santos ahorita en este momento y ya vamos a entrar en el lado religioso, ¿verdad? Ya están bien religiosos estos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien religiosos nosotros o está bien religiosa la palabra de Dios? Pues tú pregúntatelo para que evites la confrontación ¿con quién? Con Dios, no conmigo. Yo tengo claro que no soy perfecto, ni tampoco vivo en perfección. Pero sí nos ha enseñado la palabra de Dios a que tenemos que tener un corazón humilde para saber cuándo nos equivocamos. Yo creo que todos nosotros no tenemos un estilo o un hábito de pecado, sino que tenemos una intención de buscar la morada eterna todos los días. Mis hermanas, el Espíritu Santo es tan lindo, tan hermoso y nos da tanta luz que nos ayuda a reconocer nuestra ignorancia, nos ayuda a reconocer nuestro pecado y nos ayuda incluso a que nosotros podamos ver que estamos en oscuridad y que es necesario arrepentirnos y confesarlo para que Él nos permita estar nuevamente con Él. Yo quiero que usted piense en un carácter natural. Si alguien te está ofendiendo, ¿realmente aguantaría sus ofensas? Siendo honestos, no. Bueno, por lo menos yo. Ustedes quizás ya lograron subir la montaña, ¿no? Pero yo no. Ahora, ver gente hipócrita que de repente no quiere ni hablarte y de repente te critica y luego de repente te sonríe. Yo creo que tampoco yo. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo no. Yo no puedo. ¿A quién necesito? Antes de desarrollar sentimientos adversos a toda esa gente, Señor, ayúdame, dame paciencia, acomoda estas cosas para que yo pueda caminar ¿en qué?
en tu luz. Para que tú transformes mi corazón. Para que yo madure en paciencia. Para que yo tenga templanza. Para que pueda confiar en que realmente tengo poder, amor y dominio propio en mi vida. Porque yo creo que más de alguno hemos sentido por lo menos las ganas de darle un coscorrón a alguien. Bueno, quizás ustedes no, yo. Yo creo que el otro día nos dio mucha risa, estábamos manejando, Analicia y yo. Yo manejando y ella a un lado. Y estaba un carro aquí y el otro allá para dar vuelta. Entonces el que estaba enfrente se quedó así medio dormidón, ¿no? Y empezó a pitarle el otro. Y bueno, le empezó a decir un montón de linduras, ¿no? Ustedes saben qué tipos de linduras se dicen cuando empiezan a enojarse porque el otro no avanza, ¿no? Cosa que todavía yo no entiendo, ¿no? Y yo me reí, la persona me vio y se quedó así como sorprendido. Y regreso mi cabeza y le digo a Analicia, oye, ¿tú crees que lo escuchó? Realmente vociferaste, hablaste, gritaste, dijiste un montón de malas palabras o palabras obscenas, porque no hay malas palabras, más bien palabras obscenas. Y realmente no tuvo ningún efecto más que en tu propia alma, en tu propia cabeza, en tu propio corazón. Porque no tuviste la capacidad de decirle a Dios, Señor, despiértalo para yo poder seguir adelante mi camino. Probablemente la persona venía cansada, no sé, ¿no? Pero es interesante que de repente nuestra vida se convierte en algo que no tiene sentido. Y les digo la cosa más sencilla, no tiene remedio, porque hablarle al aire no sirve de nada. El único que te está escuchando es Dios. Y por ahí el chanclas, ¿verdad? ¿Por qué no? Diciendo, pues vamos a ponerle otros 2 atrás por ahí para que cuando vuelva otra vez a detenerle, pues se vuelva a enojar y dice que con la ira, pues Dios se enoja del que tiene ira, ¿verdad? ¿Es correcto? Pues, hermanos, andemos en el camino de la vida, andemos en el camino de la luz, andemos con Dios. Yo estoy agradecido con Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque nos redarguye, nos ayuda, nos hace reconocer, nos restablece, habla por nosotros. E incluso dice la palabra de Dios que si no sabemos qué decir, Él va a decirlo por nosotros. Yo estoy agradecido porque Él me da la salida de la oscuridad cuando realmente mi carne ya no quiere salir de la oscuridad. Porque hay veces que, por lo menos yo me pongo necio y ya mi carne no quiere escuchar. Pero ¿qué te dice el Espíritu Santo? Luisito, relájate. Yo tengo otras opciones. La pregunta es si queremos ver las opciones, porque la palabra de Dios dice que nosotros vivíamos ¿cómo? Antes de venir a Cristo, todos estábamos en el lodo cenagoso. Pero no queremos que pase en nuestra vida, como Jesús lo dice, que regresemos como el puerco al lodo o como el perro al vómito. Porque eso confirma que caminamos ¿en qué? En oscuridad. Totalmente en oscuridad. Y eso dice el apóstol Pablo que tenemos que dejarlo a un lado. Vean lo que dice en Efesios 5, versículo 8 y 9. En la Nueva Versión Internacional está muy claro. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vamos todos a decir, somos luz en el Señor. Digámoslo completo, somos luz en el Señor, exacto. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está nuestra tarea. Ahí está nuestro trabajo. Bondad, justicia y verdad. Te doy este ejemplo rápido. Cuando una persona, un marinero, quiere ir en el viaje en el mar, necesita forzosamente una brújula, porque no hay caminos rectos, ¿verdad? Necesita una brújula para poderse guiar.
De otra manera, se perdería. Y en ese inmenso mar que se perdería, lo más seguro es que encontraría la muerte. Mis hermanos, un creyente no tiene un camino perfecto. Bueno, quizás ustedes sí, ¿ok? Pero yo no. Yo como un creyente no tengo un camino perfecto. Pero la Escritura me está diciendo, pero tienes la luz de la santidad de Dios para que apuntes a esa dirección y continuar caminando o andando en la luz. Tenemos nuestras Biblias, tenemos a los compañeros, tenemos las congregaciones, tenemos la gente sabia, pero especialmente tenemos al Espíritu Santo de Dios como brújula para nuestra vida. ¿No te quieres perder en el camino imperfecto que tenemos como seres humanos? Necesitamos la guía de la luz divina. Y si tú te estás dando cuenta, la luz en el versículo 7 muy claramente está diciendo que la única manera que nosotros podemos andar es teniendo comunión con Dios. En esta parte destaca también que la comunión no solamente es con Dios, sino sería también con los compañeros. Y esto le llama también la Biblia compañerismo, pero un compañerismo real. Hoy no voy a desarrollar estos puntos porque si Dios me permite, la próxima semana vamos a hablar de qué se trata realmente el compañerismo. Ahora, el compañerismo bíblico, el compañerismo de hermanos en Cristo, el compañerismo del trabajo de la iglesia, y voy a decirlo como lo dice la Biblia, ¿no? De los compañeros de milicia, que son todos ustedes conmigo y yo con ustedes. Entonces eso, si Dios nos permite vivir, la próxima semana lo vamos a desarrollar cuidadosamente. Pero si ustedes se dieron cuenta, el versículo tiene un punto final y dice que la sangre de Cristo nos limpia. Y podemos confirmar esto con Hebreos 9, versículo 22, y lo puse en la Nueva Versión Internacional porque está súper claro. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y en otras versiones dice, no hay perdón de pecados. Llegamos al punto central de todo, ¿verdad, mis hermanos? Juan y el autor de los Hebreos nos están confirmando que la limpieza espiritual y el camino a la luz no puede lograrse por tu fuerza, por tu esfuerzo, por tu inteligencia o por la mía, sino eso está basado por la comunión de Dios y la gracia de Dios en cuanto a lo que nos ha dado Él para que tengamos perfección. Es la obra de Jesús en nuestras vidas la que realmente nos lleva a conocer la luz admirable. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Nadie va al Padre sino por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Quieres ir a la luz admirable? Necesitas reconocer el sacrificio de Jesús. En explicación técnica, ustedes ya lo conocen. La sangre de Jesús simboliza la expiación de nuestros pecados. Bajo su derramamiento de la sangre y bajo ese derramamiento perfecto de la sangre, tú y yo tenemos perdón de pecados. Bajo ese derramamiento de la sangre, Jesús pagó la deuda por ti y por mí. Y nos hizo libres de la condenación y de la vida eterna en el infierno. Mis hermanos, Jesús nos justificó para que podamos estar todos los días con el Padre. Su sacrificio entonces no solamente nos purifica y nos transforma, sino que nos da redención.
Y lo más importante, nos abre, lo voy a decir de esta manera, el lugar santísimo para que podamos nosotros platicar directamente con nuestro Dios. ¿Quieres más? ¿Quieres llegar a más luz admirable? Romanos 5, versículo 1, 2, nos explica exactamente esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Tenemos entrada a qué? A la gracia. Vea todo lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Entonces es claro que la gracia y el perdón bendito de Dios es por medio de la fe y somos capaces entonces de andar ¿en dónde? En la luz. Pero si no reconocemos que Jesús vino en carne, que Jesús se sacrificó, que Jesús resucitó, automáticamente no tenemos nada. La prueba más grande que tenemos como cristianos es que la tumba está vacía. Que después de derramar su sangre, ir a la tumba y resucitar, nosotros tuvimos redención. Y lo más importante, que con la resurrección tenemos esperanza de que un día tú y yo vamos a ser resucitados. Quiero cerrar con este comentario o con estas palabras. La enfermedad son las tinieblas, que lo podemos traducir en pecado. La receta, la guía del Espíritu Santo. El remedio, la sangre de Jesucristo. La sanidad, la luz de Dios. El resultado, una vida eterna para ti, una vida eterna para mí. Quiero decirte entonces, mis hermanos, con todo lo que hablamos ahorita, la vida cristiana no es una fachada. Cuando vamos por las calles vemos muchas fachadas, ¿verdad? Pero realmente no sabemos qué hay adentro. La vida cristiana no es una fachada. Es activa, es hermosa, porque nos permite andar en la luz. No es el fruto de nuestro esfuerzo, claro que no, ya vimos. Pero sí es el fruto de la poderosa redención de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Creo que quizás vamos a llegar a las mismas conclusiones el día de hoy. Tenemos un Dios que es absolutamente santo y puro, y que Él representa la verdadera luz admirable. Tenemos una fe genuina que tiene un cambio poderoso a otro nivel cuando la divinidad participa en nuestras vidas y confirmándonos que somos parte de la verdad. La base de la luz no depende de mi esfuerzo, de mi perfección, de mi santidad, de mi religiosidad. Depende de aceptar el regalo de la gracia por medio del sacrificio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre Celestial bendito,